nos encontramos hoy en la presentación del libro Ficciones en Piedra, el monumento y el memorial como lugares memorativos en Bogotá. Nos acompañan los autores, el profesor Adrián Cernadimas, el profesor Fabián Andrés Llano y la profesora Gloria Andrea Aguirre Casas. Les agradecemos mucho su presencia, a la Universidad de los Andes por el espacio en Libera y por permitir estos diálogos en el marco de la feria. Sin más, los dejo con los autores. Buenas tardes a todas, a todos. Bien, el libro que venimos a presentar la tarde de hoy se titula Ficciones en Piedra, el monumento y el memorial como lugares memorativos en la ciudad de Bogotá. Para comenzar, digamos que el libro se preocupa fundamentalmente por interrogar una serie de espacios públicos, algunos oficialmente monumentales, algunos oficialmente memoriales y algunos en trance de memorialización o de desmonumentalización también en la ciudad de Bogotá. Estos espacios públicos se caracterizan porque tienen la presencia de restos mortales humanos o fueron pensados en algún momento para que albergaran restos mortales humanos. Entonces estamos ante una apuesta monumental o memorial que involucra la presencia de huesos, de entrañas o de cenizas, y encontramos que en ese tipo de monumentos hay una forma particular de pretensión de la memoria que apela a un contacto directo con los acontecimientos para efectivamente crear una suerte de conciencia pública sobre lo que es la muerte y el morir, y habitualmente sobre la muerte y el morir a propósito de acontecimientos como la independencia, como es el caso de la Iglesia de la Veracruz, como es el caso de la violencia política, como en el caso del Monumento a los Héroes, que en un principio fue pensado como una cripta, como lo es obviamente el Cementerio Central y el monolito memorial por la vida y los derechos humanos, que obviamente también tiene esa presencia cercana de los restos humanos. Digamos que en un primer momento lo que hace la apuesta del libro es efectivamente mostrar cómo ha operado esa incorporación de restos humanos a unas piezas monumentales y memoriales. Este trabajo al final quiere plantear cuáles son los retos o los desafíos que enfrenta una sociedad para monumentalizar y para memorializar, y en términos más amplios quiere entrar a ese debate, pues que es un debate de largo alcance sobre cuáles son las diferencias entre un monumento y el memorial y cuáles son las implicaciones de uno y otro en medio de una sociedad como la actual, que enfrenta unos profundos conflictos violentos, donde efectivamente en algún momento vamos a salir a preguntarnos cómo se pueden recordar y cómo se pueden olvidar en el tiempo estos acontecimientos. Bueno, este texto me parece a mí que es un libro que da cuenta un poco de esa historia social de los monumentos en Bogotá. Si bien hace la diferencia entre el monumento, el memorial, como lugares memorativos, y un poco trata sobre las mismas ruinas en Bogotá, me parece que es un buen panorama que nos deja entrever algunos de las escenas urbanas un poco olvidadas en Bogotá, ¿no? Me parece que pensar este tema del patrimonio hoy más como un producto debería ser pensado más como un proceso, ¿no? Cómo es que a partir de elementos fundamentales como la misma constitución de las ciudades, las mismas estructuraciones urbanas, las mismas estructuraciones sociales y culturales, se van formando, digamos, unos elementos fundamentales de reconocimiento e identidad. Yo tengo aquí una participación muy pequeña en el libro. Vemos que es importante también decir que esto hace parte de un trabajo, de una beca, ¿no?
que se ganó el profesor Adrián Serna y de la cual pues nos invitó a nosotros a participar. Y lo hicimos en parte, digamos, en el caso mío, con el caso del tranvía bogotano. Eh, Más adelante les contaré un poco más en detalle sobre qué consiste este capítulo, pero la idea es que podamos entender otras formas de constitución del patrimonio y por qué no también pensar en cómo las ruinas pueden ser puestas en valor más adelante. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Gloria Andrea. Como bien lo decía Fabián, pues el proyecto del libro surge de una experiencia que tuvimos ya hace 3 años, más o menos, donde el profe Adrián nos convoca y nos dice, bueno, vamos a analizar el tema de, ya lo decía, como qué pasa después de la vida, la muerte, cómo nos relacionamos y cómo en el espacio quedan esas huellas o cómo recordamos en ciertos lugares. Entonces, el profe trabaja sobre todo el tema del panteón y los monumentos. Fabián trabaja, pues él ya lo estaba mencionando, el tema de la ruina, y en mi caso yo trato o abordo, pongo a discusión los lugares de la memoria o los lugares donde no habita la memoria a partir de la reflexión. Cómo a través de las políticas públicas, ahí voy adentrándome un poquito el capítulo, se decide qué debe ser recordado y qué no debe ser recordado. Entonces, no sé si estamos un poquito más a fondo de cada capítulo. En mi caso, pues trabajo el Parque Zonal de Villamayor, no sé si lo ubican, es detrás del cementerio del sur, en el barrio Villamayor precisamente, donde anteriormente quedaban ubicadas unas fosas comunes y pues este trabajo, esta investigación hace parte de mi investigación de maestría. Y en ese ejercicio investigativo, pues identifico que hay una necesidad, por un lado, de la salud pública, por los residuos, los desechos, de recuperar este espacio, pero si bien eran fosas comunes de NN, también hay una memoria, una carga política o simbólica, porque allí llegaron restos de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Durante el gobierno de Lucho Garzón se toma la decisión de exhumar estos cuerpos. Efectivamente se reconocieron que ahí habían víctimas, y como en la búsqueda de la política de protección ambiental o de recuperar zonas verdes, corredores ecológicos verdes, deciden hacer un parque. Entonces mis preguntas empiezan a decir, bueno, ¿cuál es el imaginario que habita en este lugar? ¿Cuáles son las relaciones que hay frente a este espacio? Porque a pesar de que ya es un parque, se siguen manteniendo ciertas prácticas, como los días lunes, que van las personas creyentes o devotos a pedirle favores a las almas, porque asocian este lugar como un lugar todavía con un significado espiritual y piden favores a cambio de. Y por el otro lado, pues el uso cotidiano de nuevos residentes o de antiguos residentes que están haciendo un uso pues ya como un parque, no de recreación activa, sino pasiva, sobre todo como un parque de mascotas, pero genera como esas diferentes miradas sobre el lugar. Personas indignadas de que esto sea un parque, personas indignadas de que no se puso una placa o algo conmemorativo frente a los desaparecidos del Palacio de Justicia o las víctimas o todos los NN que llegaron allá, porque también llegaron personas de Armero, y las personas que desconocen la historia del lugar y pues ya lo usan como un parque común y corriente. Entonces, el ejercicio estaba en la práctica de mirar cómo habían unos imaginarios instaurados de ciertas generaciones, que de hecho uno diría, no, pues son solo personas mayores quienes evocan el lugar como lugares pues, con un valor sagrado, por decirlo así, y extrañamente pues la historia oral ha hecho que se mantenga y va gente joven que se enteró, no es que yo me enteré por una amiga del trabajo que si yo vengo y hago la novena 7 lunes seguidos me va a pasar un milagrito. Entonces, gente joven que todavía preserva como ese imaginario versus pues lo que pasa oficialmente cuando la política pública no contempla esas transiciones del espacio, el cambio del uso del espacio. No se piensa de pronto un lugar particular para que ocurran estos rituales sagrados, no se piensa un espacio donde evocar la memoria de las víctimas del conflicto, y pues es como borrar y volver a hacer. Analizábamos, por ejemplo, ya después, que podría ser otro trabajo,
pues que este ejercicio ha sido sistemático en varios espacios de la ciudad. El Parque Renacimiento también se recupera a partir de la recuperación de unas fosas comunes de NNs, sobre todo el Bogotazo. En Medellín creo que está el caso de las Combreras, si no estoy mal, que también se han encontrado y también era un parque. Entonces también entra ahí, es sistemático, es intencional, es políticamente activo que estas memorias se preserven o no. Entonces, es un poco la invitación a revisar en mi capítulo. Es una síntesis también. Bien, ya que Gloria Andrea entró en detalle, bien, entonces diríamos que esa experiencia de lo que es el Cementerio del Sur, pues muestra de una u otra forma las tensiones que implica construir o hacerse un lugar de la memoria en medio de una ciudad que creció como creció. El Cementerio del Sur crece un poco arrinconado por unos grandes proyectos viales en un proceso de expansión urbana donde el cementerio dejó una serie de zonas flotantes a donde fueron fosas comunes y digamos que en esas fosas comunes se jugaba un poco la posibilidad de establecer el primer acto de impunidad de una serie de crímenes que hoy en día se pueden catalogar pues crímenes de lesa humanidad y es muy difícil sin que exista una movilización formal de unas organizaciones que puedan crear un lugar de memoria y en sustitución aparece mucho más una práctica popular, el culto a las almas del purgatorio. Ese culto a las almas del purgatorio se convierte en el mecanismo a través del cual la gente recuerda que allí estuvieron unos muertos que han permanecido en una condición de anonimato y digamos que esa es una estrategia de que aparezca una memoria del conflicto en la ciudad. Los monumentos que yo particularmente trabajé, el primero que trabajo es obviamente la iglesia de la Veracruz, que está considerada o se consigna dentro del tipo monumental del Panteón, ¿no? Es esa idea del Panteón que aparece con la Revolución Francesa, crear un Panteón nacional y que llega a América Latina hacia finales del siglo XIX. Tal vez la imagen ejemplar del panteón latinoamericano lo tiene Venezuela, que crea un panteón nacional para recibir los restos de Bolívar y para crear un culto, por así decirlo, a los grandes hombres de la patria, como se diría entonces. En Colombia nos demoramos un poco más, el panteón realmente se formaliza a partir de 1907 y para lo que son los eventos del primer centenario o del centenario. Se utiliza también la figura de la iglesia. No resulta tan fácil hacer lo que se hace o lo que pasó en el caso francés o en el caso venezolano. No hay una forma de que el panteón sea de manera expedita un lugar para el culto de la nacionalidad y aparece más una idea de que sigue siendo un lugar fuertemente vinculado con la religión. Y hasta hoy, digamos que esa presencia del panteón nacional no es del todo clara. Resultado de que esa idea del panteón no es del todo clara fue la decisión hacia 1950 de volver a crear o de crear realmente un nuevo monumento a la nacionalidad y a los héroes, y en este caso fue ese proyecto de monumento a los héroes que aparece inicialmente hacia 1952, que pretendía constituir un escenario para enterrar a los soldados caídos por la violencia, pero también a los soldados que murieron o que caían en la guerra de Corea. Y ese monumento que estaba pensado con esa idea de cripta, también de iglesia, de hecho intenta recuperar muchas de las prácticas que hasta ahora se daban solo en la Veracruz, entre esas la procesión de Santa Librada, pero el proyecto prácticamente se queda detenido a partir de 1953 cuando sube Rojas Pinilla. Los combatientes de Corea no van a ese monumento, el monumento tiene muchos problemas, lo reubican de un lado para otro, lo termina convertido mucho más en un monumento donde la cripta, ¿cierto? Como que resuena allí la idea de que allí van a quedar unos muertos que al final nunca llegaron. Y bueno, todos sabemos lo que fue al final esa situación del monumento a los héroes, ¿cierto? Lo que terminó siendo su desmonte en medio de la situación del estallido social, donde se le pretendió efectivamente que fungiera a la manera de una figura contramonumental o antimonumental. No es casual que la superficie del monumento
quede con el registro de los 6.402 muertos que se ha dicho, lo ha señalado en instancias como la JEP, son los que desaparecieron en los mal llamados falsos positivos. Y digamos que el tercer escenario, obviamente que es el cementerio central. El cementerio fue desde su origen en los años 30 del siglo XIX un lugar que en principio causa una cierta resistencia en la sociedad urbana. No es fácil incorporar un cementerio con una idea pública y republicana en una sociedad como la del siglo XIX, pero digamos que desde un principio se le intenta dar una suerte de perfil de que sea un lugar de rememoración de grandes héroes. Nunca lo logra consumar como una pretensión abierta y oficial. Tal vez las dos figuras con las que más se jugó para que eso pasara fueron la de Gonzalo Jiménez de Quesada y Francisco de Paula Santander, pero al final, en el caso de Gonzalo Jiménez de Quesada, pues terminó en la catedral primada. Y digamos que lo que sí queda en una parte del cementerio, particularmente lo que se conoce como el globo B y el globo C, que es la parte que menos se trabaja del cementerio, porque pues era lo que habitualmente se conocía como el cementerio de pobres, pues es una zona que queda un poco marginada de lo que es la concepción del monumento, que sí logra materializar una idea histórica, pero es precisamente allí, en ese sector, donde se va a expandir la idea de crear un memorial, como efectivamente se hace a partir de los años 2000, donde juega un papel fundamental la intervención artística de la maestra Beatriz González, Las Auras Anónimas. Y digamos que lo que se dedica a hacer esa primera parte del libro es mostrar una serie de correspondencias y de diferencias, algunas de tipo histórico, porque pueden aparecer tres tipos de pretensiones monumentales y memoriales tan distintas en sociedades tan diferentes, pero también algunas que tienen un carácter más antropológico, si se quiere, cómo de una u otra forma se puede encontrar una suerte de correlación entre lo que era el prisma de los héroes y lo que es el prisma del monolito, qué papel ha jugado el ambiente urbano en intentar crearnos una mirada, una visión, una escópica del patrimonio y digamos, sabiendo además que no son los únicos lugares patrimoniales que tienen restos humanos, ¿cierto? Hay uno que es particularmente incandescente, que es la Casa Museo Jorge Eliezer Gaitán. Ese es otro de esos lugares, no lo trabajamos en este texto, lo trabajamos en otra investigación distinta, pero ese es otro de esos lugares donde hay presencia de restos mortales como base de lo que es el monumento. Y bien, pues esta es una investigación que se involucra o que involucra el problema del patrimonio, o mejor, el problema de la memoria con algo que habitualmente se empieza a denominar incluso a nivel de ciertas agencias culturales, como el patrimonio de muerte, ¿no? Es ese tipo de patrimonio que se erige sobre la presencia inminente de restos mortales. Entonces, esa es básicamente una presentación de los tres monumentos que trabajamos en la primera parte del texto. Bueno, una idea que inspira, digamos, este capítulo que se llama Memorias y ruinas de un patrimonio oculto y ausente, el caso del tranvía bogotano, es precisamente este espacio en el que estamos, en la Universidad de los Andes. ¿Por qué este espacio? Pues resulta paradójico que estemos hoy aquí presentando el libro y haciendo alusión a la universidad. Porque resulta que desde 1999, más o menos se contaba con algo así como la existencia de una obra de Luis Caballero, pero habían unas fichas de inventario, pero realmente se empieza en el 2002 a pensar en recuperar esa obra. Esa obra tenía una cuestión muy interesante, y es que apenas se veía algunos aspectos del dibujo, ¿no? Entonces, ¿qué tocó hacer, digamos, con la obra? Hacer una prospección por calas, es decir, empezar a quitar capas y capas y capas y capas para poder mostrar la obra. Y este trabajo lo hizo la profesora Olga Lucía González, que espero que esté todavía vinculada a la universidad. Este trabajo
duró más de 3 meses, así quitando las capas poco a poco, y más o menos este mural que estaba oculto en las paredes de la universidad, específicamente en el salón K214, aparece de un momento a otro ya como la pintura, y varias, digamos, de los indicios indican que el autor, digamos, de esa obra es Luis Caballero. Ahora, ¿qué tiene que ver eso, digamos, con el tranvía? Pues que así a veces procede la ciudad, ¿no? Hay capas sobre capas y a veces pues uno no hace la prospección por calas, ¿no? En la ciudad y cuesta mucho trabajo reconocer qué es lo que detrás de todo eso nuevo, digamos, detrás de lo nuevo, qué tanto viejo se esconde. Y esto nos pasa un poco con el caso del tranvía. Uno va por la séptima con 13 y se encuentra los rieles del tranvía y dice, pero ¿y esto quién lo puso acá? O, o ¿por qué aparecieron de este modo? Y uno va más hacia el sur y encuentra en la 16 más o menos con séptima eh, una vitrina de lo que en su momento se llamó el Museo Abierto de Bogotá, que intentaron un poco mostrar a la ciudad como digamos, un espacio para enseñar la cultura. Ahora, cuál es el problema de eso? Ahí aparecen los rieles, está la vitrina, está el monumento, está el mapa del tranvía bogotano antiguo que funciona hasta 1951, pero uno ve que pues hay un desconocimiento un poco de estos sitios y sobre todo de la historia que hay detrás, digamos, de este tranvía. Pues el tranvía bogotano fue un transporte importante para la ciudad hasta más o menos el 30, transportaba más del 80% de la población de la ciudad, pero lo que quiero referenciar, digamos, con esto es que en ocasiones nos toca correr muchas capas de la ciudad para empezar a mirar qué es lo que se está ocultando allí. Por eso, digamos, lo que propusimos aquí en este texto, lo que propuse aquí en este texto, tenía que ver precisamente con eso, con tratar como de mirar cómo se pensaba esas ruinas y alrededor de esas ruinas cómo se podían recuperar escenas urbanas y cómo a través de esas escenas urbanas también aparecían las memorias urbanas de la ciudad y cómo se puede vincular, por ejemplo, las historias del bobo del tranvía, cómo se puede vincular el tema de, digamos, de las nemesias, cómo se puede vincular también lo que la ciudad perdió, ¿no? También. Y ahí se propone también una discusión sobre el patrimonio ferroviario. Lo que propongo ahí es un poco si hay algo que no está, es posible considerarlo patrimonio o tiene que estar para ser considerado patrimonio. Y hay una discusión interesante que ustedes pueden encontrar en el libro, claro, pues con todas las críticas que puedan haber al respecto, pero es una propuesta que tiene que ver un poco con el reconocimiento del patrimonio más como proceso que como producto. Eso es. Bueno, invitarlos a leerlo, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario respecto a... Yo tengo una pregunta. En las tres partes, también incluyendo los tres casos del profesor Adrián, ¿hay una pretensión de monumentalización? O sea, ¿podemos hablar de eso en las tres o es totalmente ausente en el caso de las ruinas del tranvía y en el caso del parque zonal? ¿O sí hay? Es decir, podemos hablar en esos dos casos de monumento, igual en el caso del cementerio central y auras anónimas de Beatriz, un poco que nos cuenten eso, o cuál es la relación entre monumento y memoria informal, no sé cómo decirlo, memoria no pública en sus estudios. Bueno, en el caso del parque, digamos que la crítica es que no hay ningún monumento. De hecho, cuando yo empecé la investigación, quedaban todavía unas placas que se les colocaban en las paredes como agradeciéndole a las almas.
y al contrario de en vez de dejarlas, de preservarlas, se mandaron a quitar. Entonces se exhuman los cuerpos, se quitan las placas, hay como una especie de monumento o obelisco que yo dije, ay, pues esto va a ser alusivo. No, está ahí, no tiene ningún significado, no tiene ninguna placa, no tiene ninguna relación. De hecho, sí encontré fue una propuesta de un estudiante de arquitectura de la Universidad Javeriana, como en el año 2009, creo, y él sí proponía hacer un monumento. Proponía, digamos, que se podía crear como por planchas y que por fuera se viera una arquitectura muy parecida al Centro de Memoria Histórico y abajo recordar ciertos acontecimientos, porque si uno mira historias de prensa de la época o actuales, de hecho todavía sigue siendo como un tema de consulta e investigación, es a través de la oralidad que se mantiene la memoria o a través de los testimonios escritos. Sí encontré algún ejercicio de crónica que se hizo sobre residentes del sector contando sus experiencias en la zona. Sí encontré algunas noticias de cubrimiento que hablaban sobre el lugar y lo que ha pasado allí, anécdotas, por ejemplo, también hablaban la historia de un mexicano que cuidaba por la noche el cementerio y todo eso, pero como un elemento físico, un lugar de la memoria, una placa, un monumento, no, al contrario, todo lo que había se ha venido desarticulando. Es más como la memoria viva, la historia oral, la que ha logrado preservar parte del recuerdo y el archivo, obviamente. Bueno, digamos, hay un debate que no está zanjado. ¿Cuál sería la diferencia entre un monumento y un memorial, cierto? El monumento, que tiende a generar como una domesticación del espacio, crea códigos comunes para que haya un cierto consenso sobre el acontecimiento que pretende rememorar. Esa es como la idea monumental. Mientras que el memorial tiende a surgir como un espacio vinculado con un hecho polémico. No hay unos códigos compartidos y tiende a concitar mucho más la contradicción que lleva a que el acontecimiento no esté acabado. Entonces, si lo pusiéramos en esos términos, diríamos que, claro, hay una fuerte inversión de diferentes agencias históricas al crear, por ejemplo, la Veracruz. Se vale para crear ese consenso desde el hecho de que es un sitio religioso, es decir, ahí ya hay un primer principio de consenso y sobre el cual se vierte una cantidad de trabajo histórico que ha hecho sobre todo la Academia Colombiana de Historia, y digamos que eso lleva a que aparezca como un lugar con una fuerte carga monumental. La ventaja que tiene es que tiene una condensación del acontecimiento, nos dice qué puede pasar ahí, pero al costo un poco de la estática que hace que esos códigos no se puedan actualizar fácilmente y la gente pierda en el tiempo contacto con ellos. O sea, se cierra tanto el código para entender el monumento que la gente va perdiendo referencias con él, pierde capacidad, no es un código elástico o flexible. Cuando nos vamos al monumento a los héroes, ahí que encontramos, volvemos a lo mismo. Hay un intento de recuperar el discurso religioso, que se sabe que es un mecanismo de creación de consensos y de estabilización de códigos. La gente empieza, la intención es un poco utilizarlo en un momento en el cual está propagándose el discurso anticomunista. Entonces es importante traer ese discurso religioso para intentar además traer un mensaje político muy claro de anticomunismo, pero el monumento empieza a flaquear por muchas razones, ¿cierto? La propia idea, de hecho, la inspiración que tiene el monumento en su base es bastante cercana a lo que es la puesta en escena del fascismo en los años 20, ¿cierto? De hecho, está inspirado y trae las influencias de todas las tendencias futuristas que se dieron en Italia en los años 10, 20. Y ya eso la prensa, por ejemplo, le introduce una primera polémica, ¿no? El espectador tan pronto ve el diseño dice, esto es una réplica de un monumento fascista. Ahí ya el código se empieza a volver inestable, después llega Rojas Pinilla y no pacta mucho con el monumento porque está asociado a Laureano y empieza, y bueno, y además la gran propuesta en la que estaba inscrito el Monumento a los Héroes, que era reinventar, por así decirlo, el centro administrativo de Bogotá. Digamos, después del 9 de abril está claro que el presidente no puede quedar más encerrado en la ciudad antigua, hay que crear un nuevo centro administrativo y el Monumento a los Héroes estaba llamado a ser como la gran plaza para crear un nuevo centro administrativo donde el presidente no pudiera quedar encerrado, pues. Todo eso claudica, después el monumento pierde magnitud, se va volviendo un monumento pequeño y toda la apuesta que se había planteado cae.
los únicos que lo recuperan son los militares, lo reescriben, eso era inicialmente un monumento para contar la historia de Colombia, y los militares lo reinscriben para que sea un monumento donde se inscriben las batallas. Y obviamente ese código es bastante cerrado para una sociedad que se está urbanizando al ritmo que se está urbanizando, y además lo emplazan en un lugar bastante complicado porque es un lugar de expansión natural de la ciudad donde el monumento pronto va a perder visibilidad. Entonces el monumento empieza a perder ya su capacidad de concitar consensos, y lo que asistimos al final en el estallido social es que el código se ha venido totalmente al piso, y lo que se hace es que lo reescribe la sociedad de hoy en día, y por eso la polémica final del Monumento a los Héroes es: no lo pueden tumbar, que es lo que le dicen a Claudia López ciertos sectores, porque ese es nuestro monumento, que es realmente un antimonumento. Y en el caso del cementerio, pues obviamente la connotación religiosa también es expedita, y el hecho de que el columbario juegue ahí también es expedito, y es un modo de intentar capturar en ese memorial un acontecimiento polémico que no ha sido monumentalizado, que es el 9 de abril, porque el 9 de abril intenta ser monumentalizado de la forma más rápida que puede pasar. En cuestión de horas se declara monumento nacional la Casa de Gaitán, para evitar como el conflicto que trae este muerto complicado, y eso automáticamente cierra el acontecimiento para que no pueda aparecer códigos. Y cuando eso pasa, cuando la sociedad quiere cerrarle el código a un acontecimiento, todo el periodo histórico, todos los lugares por donde transitaba la víctima se convierten en fuente de códigos, y por eso donde se memorializa inicialmente el 9 de abril es al frente de la oficina de Gaitán donde cayó, donde se crea una suerte de culto que se reactiva cada 9 de abril, y donde se exacerban las tensiones partidistas. De hecho, en los años 50 las marchas conservadoras no podían pasar por ahí porque se podía armar una pelea con la policía o con los gaitanistas, y al mismo tiempo, por eso muchas de las imágenes del 9 de abril terminan siendo como códigos de memoria, ¿no? No hay un monumento real al gaitanismo, y cuando lo intentan hacer finalmente, pues que sería el centro Jorge Eliezer Gaitán, pues es un lugar muy conflictivo, ¿no? Y además es uno de los lugares preferidos que utiliza la subversión. Por ejemplo, la guerrilla, cada rato va y se mete al centro, o cada rato va y se mete al monumento a los héroes también, como pasó, ¿cierto? En el monumento de los héroes estuvo el ELN, estuvo el M-19, en el centro Gaitán, por allá iba la guerrilla del M-19 a poner sus consignas. O sea, son escenarios de códigos inestables, se vuelven abiertos, y eso genera... Entonces, la idea de qué es memorial o qué es monumental pasa más por esta lectura antropológica del código que por el hecho de que se pueda declarar algo monumental o no. ¿Bien? Sí, en el caso del tranvía, ya es una ruina. Sí, sí. Yo no sé qué tanto se puede llegar a monumentalizar una ruina, pero lo que sí me parece interesante, digamos, sobre todo la propuesta que plantea Adrián en el libro, es un elemento fundamental que debe tener, digamos, el patrimonio para tener, digamos, esa idea de monumentalidad, y es el espacio óptico. Si si el monumento no es visible, eh, parece ser que no es monumento, es decir, uno pasa desapercibido, digamos, pasa desapercibido ante la vista de cualquiera. Eso le pasa, por ejemplo, a la Veracruz, ¿no? Que ahí está lleno de vendedores ambulantes, y uno le pregunta: si nos vemos en la Veracruz, ¿dónde queda? ¿Sí? ¿Dónde está la Veracruz? ¿Dónde la ubico? Entonces es difícil de ubicar. En el caso, por ejemplo, del tranvía, pues mucho más. Lo único que uno puede encontrarse del tranvía son algunos vagones que uno ve en el centro de la ciudad convertidos en cafeterías. Alguno hay. Uno puede decir, bueno, eso puede ser un buen recuerdo. Los rieles, la exposición esta que se realizó en el 2015, que realmente es una vitrina de los rieles del tranvía, donde uno los puede ver, pero como ya está, digamos, cooptado por vendedores ambulantes, pues ellos se paran ahí encima y pues uno pasa desapercibido por eso. Entonces, yo creo que eso es un elemento fundamental. Un monumento que no se ve es un monumento que desaparece, y pues se pierden todos los códigos, se pierden todas las significaciones ahí, ¿no?
aunque perdure, digamos, unas historias, pero sí quedan como desactivadas, me parece. Bueno, muchas gracias. Solo quiero preguntarles, parece que hay una constante tensión entre el desarrollo urbano y la construcción de memoria en torno a los monumentos o el memorial. ¿Qué nos dice esto a nosotros como sociedad? De pronto en contraste con lo que sucede en otras ciudades o en otros países, sobre todo teniendo en cuenta que vivimos una historia de violencia bastante exacerbada. Bien, gracias. Una pregunta también muy interesante. Digamos, siempre va a haber una discusión muy fuerte sobre si los monumentos caben en las ciudades. No es una discusión que viene, por lo menos desde los años 30, cuando se dice que las sociedades actuales y las ciudades actuales no son escenarios para monumentos, porque el monumento está pensado mucho más para sociedades antiguas que se dedican al culto a entidades sagradas, y ese es el espíritu muy del monumento. Y como lo van a decir varios autores, entre esos Robert Misil, los monumentos de las ciudades están condenados a que no se vean, porque la ciudad puede ser tan expresiva en su momento que un monumento se lo consume fácilmente. Los espacios monumentales en una ciudad que no es planificada como Bogotá se tornan complicados, y tal vez una de las experiencias claras de que una ciudad como sufre cuando quiere meter un monumento que no es, fue el monumento que se pretendió hacer en Bogotá para Simón Bolívar en 1930 para conmemorar el centenario. Se manda a hacer un gran monumento y que realmente era un reciclaje de un monumento que se quería hacer en el Canal de Panamá. Lo reciclan, se lo quieren traer para Bogotá, pero en Bogotá en los años 30 ya nadie quiere monumentos. Y empieza la gran pelea, no es que eso no me traigan monumentos acá porque eso mata la posibilidad de que yo venda mis tierras. No me traigan el monumento aquí cerca porque se me viene la gente los domingos aquí a pasear. No me traigan monumentos, hasta que al final, ¿dónde terminó el monumento? En el puente de Boyacá, que es el que está hoy en día en el puente de Boyacá. Ese era un monumento que estaba pensado para la ciudad. Entonces, si la ciudad no tiene un monumento, tendríamos que abrirle el espacio para que pueda existir en términos ópticos, que es el principio de funcionamiento de sus códigos. O la otra, que es una discusión mucho más reciente, la de los años 60, es patrimonializar el espacio urbano, crear centros históricos, y esa es como otra opción. No más monumentos, patrimonialicemos los edificios, patrimonialicemos los espacios, y ahí aparece otra discusión. Patrimonializar centros históricos tiende a tener un efecto gentrificador. Entonces ahí aparece otra discusión con el patrimonio. Y ya lo más reciente es que se dice, bueno, hay futuro para los monumentos y los memoriales, y las discusiones se dicen no depende tanto de que se quieran hacer, sino de si efectivamente la sociedad puede recortar a través de esos mecanismos. Y el debate más reciente se dio precisamente en Alemania, cuando se quiere hacer un monumento para los judíos víctimas del holocausto, un debate muy fuerte que se va a dar, e inclusive aparecieron posturas que dijeron, pero ¿para qué queremos monumentos? Queremos más intervenciones artísticas, que sean ocasionales, que se puedan actualizar en el tiempo mucho más fácil. Y hasta hubo posturas que dijeron, bueno, ¿y por qué no mejor escribimos un libro? Que un libro será mucho mejor sustituto que un monumento. Pero es un debate que tiene como todas estas aristas, ¿no? No es simplemente la pretensión de que yo puedo construir un monumento, sino que las dinámicas urbanas problematizan la posibilidad de monumentalizar. Yo diría eso nada más. Bueno, pues en lo que yo vi, el tema es como complejo porque el tema de la planificación urbana tiene pues muchas aristas. En mi caso, digamos, está un tema de salud pública por los olores y los malos manejos de los cuerpos. Por otro lado, pues también está el tema de una política ambiental que todos también de alguna manera estamos de acuerdo y nos solidarizamos con que Bogotá necesita espacios verdes, versus un tema de memoria. Entonces es muy difícil cuando hay tantos como agentes culturales, políticos, sociales interesados en organizar, y cuando a veces los espacios de planificación urbana son o no son concertados. Digamos que también los ciudadanos muchas veces no nos apersonamos de estos ejercicios cuando somos invitados, digamos así, en términos de administraciones locales, a decir, venga, hay una mesa de discusión sobre, y pues esto queda a cargo de unos consultores que finalmente son quienes toman la decisión sobre el espacio.
En mi caso, lo que les digo, los residentes del sector, porque igual, pues bueno, esto, ahí va otra parte de la investigación, y es que el barrio Villamayor pertenece al Grupo Aval, todas las villas, los barrios que se llaman Villa, Villa Andrea, Villa Gladys. Villa Mayor era como uno de sus proyectos de Sarmiento Angulo. Sarmiento Angulo en la década de los 70 y él se lo piensa como un barrio para clases medias, como viviendas que tengan ciertas adecuaciones y su, digamos, su estética es característica. Entonces, allí llegaron varios residentes en esta época, en los 70 principalmente. Él ya proyectaba la construcción del centro comercial, o sea, él sí tenía una planificación y pues cuando ya se ocupa el barrio, cuando ya empieza la construcción también del centro comercial, que eso es como un tercer elemento ahí importante tener en cuenta la planificación, pues efectivamente las fosas comunes no encajan en la ficha, porque también paralelo está la construcción del Transmilenio, la valorización del sector, entonces hay unos intereses económicos inmobiliarios y sus residentes pues realmente lo que quieren es mejorar o seguir mejorando su condición y su calidad de vida. Entonces, resistencia por los habitantes del sector, pues en lo que yo encontré no hubo. Sí las luchas son por estos agentes mediadores de la memoria, del ejercicio político, de qué recordar, cómo recordar, un poco también por ciertos sectores religiosos o creyentes que se oponen a decir, hey, pero es que esto es Camposanto y ¿por qué no lo dejamos Camposanto? Porque además la categoría que le dan ellos es Camposanto. Entonces, frente a todas estas vicisitudes, los intereses económicos, los intereses ambientales, los temas de salud pública versus los temas de memoria, ideología política, pues se confrontan en un solo lugar y pues la decisión que se tomó era la construcción de un parque en términos, sobre todo apelando y anteponiendo el tema de salud pública y ambiental sobre el tema de memoria. Entonces creo que ahí respondo. Sí, en el caso, por ejemplo, bueno, del tranvía, realmente, pues debo decir que esta investigación hace parte de una estancia postdoctoral en donde trabaja el metro, ¿sí? El metro de Bogotá. Eh, Cuando uno ve un proyecto de la envergadura del metro y que después de 80 años realmente se concreta lo que algunos han dicho, el patrimonio intangible de los bogotanos, ¿no? Es que parecía ser hasta ese momento un deseo, ¿no? Eh, yo creo que esos grandes proyectos de infraestructura sí tienen que ser pensados con mayor detalle, sobre todo al momento de mirar el tema del patrimonio. Porque si bien, digamos, hay unas reflexiones, hay unos planes de protección, eh, el gran lío está con esos elementos que no son considerados como patrimonio, digamos, los hábitats populares que hoy en día son considerados por algunos autores como patrimonios de periferia, ¿sí? O sea, todo este tema de hábitat popular, eso se lo lleva. Y digamos que el metro como gran proyecto de infraestructura va borrando algunos elementos importantes de la ciudad. Ahora, ¿qué sería interesante? Pues eh, tener en cuenta, digamos, teníamos pensado aquí con los amigos que nos están acompañando, Héctor y Vanessa, hacer digamos, un proceso, un proyecto donde pudiéramos ir registrando como esos elementos que se van perdiendo de la ciudad, porque ya una vez desaparecidos, pues es difícil de reconstruir. Incluso llegamos a sacar un podcast que se llama Un Metro Llamado Deseo, por los que quieran de pronto escucharlo. Yo creo que esa es la discusión dura, ¿no? ¿Qué tanto, digamos, de lo local se pierde con estos proyectos de infraestructura y qué tanto, digamos, por el hecho, digamos, de tratar de buscar la interconectividad de ciertos espacios, qué tanto gana la ciudad y qué tanto pierde? Yo creo que a veces también pierde la ciudad en estos proyectos de infraestructura y un caso
característico para mí, a mi modo de ver, es el tranvía. Perdimos una red ferroviaria tremenda. Cuando estaban construyendo el metro se encontraron red ferroviaria en la calle 72. Uno dice, hasta allá llegaban. Es decir, siempre había un trabajo bien importante ahí. Y hoy en día se hubiera podido recuperar como un tram o como, si se quiere, un tren turístico, un tranvía turístico que hubiera podido ser interesante para Bogotá en términos de turismo cultural y urbano. Sí. Muchas gracias a todos por su asistencia y a los autores por sus intervenciones. Gracias.